Muy buenas tardes para toda la comunidad del municipio del Peñol y para todas aquellas personas que desde sus casas o diferentes lugares del país y el mundo nos están viendo, y para quienes también verán la grabación de este evento en diferido. Agradecemos mucho la asistencia de todos ustedes, del profe Luis Orlando, así como de los invitados que estarán en la programación de hoy en las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, las cuales en esta ocasión celebran su séptima versión, novela e historia, narrativas en contexto. Anteriormente habíamos celebrado también pues las otras 6, las primeras 5 en torno a la poesía, la sexta en torno a la crónica, y en esta ocasión la novela también se abre un espacio maravilloso para que disfrutemos de ella. Muchas gracias a la Alcaldía del Peñol, todo por mi gente, a la alcaldesa Sorania Andrea Marín, quien está aquí con nosotros, y también les dará unas palabras antes de iniciar el evento. Antes, pues me voy a tomar el atrevimiento de presentar al profe Luis Orlando, quien es la persona que nos va a acompañar en la primera charla de este día. El profe Luis Orlando Valencia nació en el Peñol, Antioquia, el 19 de noviembre de 1958. Ha publicado el libro de poemas Aromas de la Noche, Ediciones Lealón, Medellín, en 1989. Es coautor de los libros de antologías Poemas Nuestros, de la editorial Enlace Gráfico de Medellín, del 94, y Alguien por ahí en la oscuridad y otros cuentos, de la editorial Lito Grave, Medellín, del 98. Los 7 trajes del seminarista es uno de sus relatos, publicado por la revista Oxígeno de España. Fue finalista en el concurso nacional de poesía Ciro Mendía del 97. Sus ensayos y otros cuentos y poemas han sido publicados en revistas y periódicos de Colombia y del exterior. Es cofundador de la revista internacional Rampa de narrativa, poesía y ensayo, e integrante de su consejo editorial. Es especialista en literatura latinoamericana, egresado de la Universidad de Medellín, y entre sus obras se destacan Abrí todas las ventanas de mi cuerpo, Aromas de la Noche, Desvistiendo un recuerdo, Fiesta de los cuerpos, Los 7 trajes del seminarista, Luna de azúcar, Mardulis, Poema para una muchacha que cumple 260. 269 lunas. Ok, 269 lunas, qué pena, un error de dictación. Sala X, Somos pasado, Toque de queda, un poema que escribió la noche y ante el abismo de las horas, novela sobre la cual hoy girará la charla que presentará Jesús Gómez Ceballos, maestro y poeta de Leonel. Muchísimas gracias. Omar también, muchísimas gracias a los presentadores y al profe Luis Orlando por estar aquí. Muchas gracias, alcaldesa, también por la invitación. Entonces, bienvenidos todos. Para todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Un afectuoso saludo para la comunidad que nos sigue por redes sociales, para los escritores que nos acompañan hoy en las diferentes charlas que vamos a tener. Saludo cordialmente al señor Cristian Camilo Giraldo Duque, secretario de la Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello, y a Yandel Marcel Valencia, gestor del evento. Muchísimas gracias. Un caluroso saludo también para los funcionarios de la Alcaldía del municipio del Peñol, presentes especialmente en la Escuela de Artes y Letras de la Casa de la Cultura, para la Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, que hicieron
posible este evento con su organización y logística. Apreciados escritores, público en general y peñolenses, es muy grato para mí abrir este evento de las letras que trae a nuestro municipio la Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello y que ha tenido todo nuestro apoyo desde la alcaldía Todo por mi Gente. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí en este importante evento. De verdad que es un evento que poco se realiza en el municipio, pero es muy importante para un público en especial, porque aquí nos vamos a poder deleitar con charlas importantes, nos vamos a poder enriquecer culturalmente en el municipio del Peñol. Sabemos que el municipio del Peñol tiene una gran historia, pero también hemos tratado desde esta administración de que podamos tener un municipio más culto y que le estamos jugando de verdad a todos estos procesos culturales en las diferentes disciplinas. Así que de verdad que sean bienvenidos todos. Esta es su casa en el municipio del Peñol y seguiremos muy prestos desde la administración municipal para poder apoyar todos estos eventos que enriquecen la cultura para los diferentes públicos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gómez, hago parte del comité organizador de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello y pues hoy estamos aquí compartiendo con todos ustedes y en especial con el profesor Luis Orlando que nos acompaña hoy para conversar de su obra El abismo de las horas. Invitamos entonces al profesor Luis Orlando y a Omar que nos acompañe para que iniciemos la charla. Muchas gracias, alcaldesa, a la biblioteca, el agradecimiento al municipio del Peñol por permitirnos realizar esta versión y compartir con ustedes toda la tarde. Yo quiero para comenzar esta charla citar una parte que tiene aquí Ernesto Sábato en un libro que se llama El escritor y sus fantasmas. En este libro Sábato dice muy bien que todo lo que hay escrito acá son cavilaciones sobre la narración, sobre la ficción, pues cae muy acertadamente en lo que vamos a trabajar hoy con el profe, en lo que vamos a conversar. Entonces tiene acá una parte que se llama El escritor y los viajes. Para bien y para mal, el escritor verdadero escribe sobre la realidad que ha sufrido y mamado, es decir, sobre la patria, aunque a veces parezca hacerlo sobre historias lejanas en el tiempo y en el espacio. Creo que Baudelaire dijo que la patria es la infancia, y me parece difícil escribir algo profundo que no esté unido de una manera abierta o enmarañada a la infancia. Por eso, aún los grandes expatriados como Ibsen o Joyce siguieron tejiendo y destejiendo esa misma y misteriosa trama. Viajar es siempre un poco superficial. El escritor de nuestro tiempo debe ahondar en la realidad, y si viaja, debe ser para ahondar paradójicamente en el lugar y en los seres de su propio rincón. Profe Luis Orlando, es claro pues que esta entrada que nos da Sábato la quise tomar para compartirla acá el día de hoy,
porque me encuentro que su libro, y en especial esta novela, pues me lleva como a eso, ¿cierto? A sentir esa realidad que usted vivió o que el personaje, en este caso Federico, nos cuenta, ¿cierto? Donde empieza pues llegando a hacer un recorrido al pueblo que está próximo a ser inundado, ¿cierto? ¿Qué más nos puede ampliar usted ahí, profe, con respecto a esta cita que nos da Sábato y a esa bonita descripción con la que usted empieza contando su llegada, el personaje Federico empieza contando su llegada al pueblo? Buenas tardes. Antes de responderle a Jesús, pues quiero agradecer especialmente a la administración municipal y a la señora alcaldesa por apoyar la cultura del municipio. Todo apoyo que se dé a la cultura es algo cuyos frutos se van a ver en los años venideros y en el futuro del municipio. El arte y la cultura de un pueblo son bases fundamentales de cualquier sociedad. Entonces, gracias de manera especial pues, a la administración por el apoyo a este evento. Antes de empezar a hablar de Ante el abismo de las obras, también quiero decir que nada reemplaza la lectura de un libro. Me explico. Ni siquiera la mejor película basada en un libro, en una novela, por ejemplo, le reemplaza a uno de manera completa la lectura en solitario de ese libro. Tampoco reemplaza la lectura de un libro, un conversatorio como este, o un ensayo que leamos sobre él, o una conferencia sobre el autor, etc. Entonces mi invitación es a que pues, quienes no han leído el libro por cualquier circunstancia, porque están muy jóvenes o por cualquier razón, lo lean. Ese es el mejor homenaje que le puede hacer cualquiera a un escritor, leer sus libros, y si le gustó, pues contarle a otros lectores para que también se antojen y lo lean. Si no les gustó, pues obviamente también están en su derecho, simplemente guardan silencio, o si en un momento dado quieren hacer una crítica porque el libro no es bueno, pues también pueden tomarse el trabajo de escribir un ensayo y argumentar porque el libro estéticamente no es bueno, ¿cierto? Entonces la invitación a que lo lean está en la Biblioteca Pública del Peñol, este libro Ante el abismo de las obras. También lo pueden encontrar en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y está en la Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá. Probablemente ya en librerías no lo encuentran porque fue publicado en el 2008. Retomando la pregunta de Jesús, sí, la infancia de todo escritor es una patria desde la cual habla, aunque la patria más importante de un escritor es la lengua, es su lengua, en mi caso la lengua española, ¿cierto? Finalmente una novela no es más que una sumatoria de palabras, es decir, de las 28 letras de nuestro alfabeto, con las que construimos las más de 30.000 palabras de la lengua española. Y entonces lo que hacen los poetas y escritores es coger esas 28 letras, esas más de 30.000 palabras. Pues habitualmente un escritor, aún los más eruditos, no utilizan más de 5.000 o 10.000 palabras del alfabeto en una novela. Entonces, la patria del escritor es ante todo la lengua, en mi caso la lengua española. Entonces, desde esa patria de la infancia y desde esa patria de la lengua, pues uno construye sus historias y crea sus ficciones. Bien, profe, muchas gracias. Omar, vos de pronto esa parte que Sábato nos menciona ahí, porque evidentemente en la obra hay un regreso a la infancia del personaje, ¿cierto? Federico se devuelve en el tiempo, en la memoria, y empieza a narrar unas cosas ahí muy bonitas, digamos, de esa patria que tiene ahí cercana. Buenas tardes a todos, saludos a Luis y a Jesús, privilegio estar acá.
Sí, entonces, por ejemplo, yo tendría una acotación ahí, lo que dice don Luis Borges escribió alguna vez, que no se pueden utilizar todas las palabras, entonces que hay ciertas palabras que podemos utilizar, y no todas están permitidas para un buen escritor. Con respecto a lo que nos mencionaba Sábato en la cita que hace Jesús, con respecto al contexto de la novela, podemos plantearnos en dos escenarios que nos sitúa la novela ante el abismo de las horas. La primera es cuando Federico, el personaje, llega a lo que queda del viejo Peñol, ¿cierto? Ahí es donde empieza como ese a analizar, porque no es solamente en la novela aparece una narración, sino que lo que hace don Luis en la novela es una contextualización. Por ejemplo, específicamente para nosotros que no vivimos en el viejo Peñol, él nos cuenta cómo era ese viejo Peñol a partir de las vivencias y de su infancia. Esa primera parte de la novela está en un ambiente bucólico, completamente pastoril, donde los recuerdos de los viejos, de la abuela, del banquito donde siempre se sentaba Federico a tomarse el café y a llenar a la mamá con preguntas, que siempre llegaba pues a responder la Virgen o Dios, y ahí se acababan las preguntas. Entonces me gustaría como preguntarle a don Luis, como estábamos mencionando ahorita, hasta qué punto podemos analizar esa primera parte de las vivencias de Federico, en gran medida lo que sucedió en el viejo Peñol, porque no vamos a hacer un spoiler de la novela, pero sí podemos como dar esas acotaciones de que, por ejemplo, yo no tuve la fortuna de conocer el viejo Peñol, pero gracias a esas primeras páginas ante el abismo de las horas, tuve la fortuna de recorrer el idilio, las heladerías, que es muy curioso porque se llaman heladerías pero no venden helados, las cantinas, la calle de la amargura, la calle del recuerdo, la biblioteca donde quedaba la cripta. Entonces es como ese ejercicio que nos plantea don Luis, el que me trae también las palabras que nos compartió Jesús de sábado, en ese escenario, no es solamente contar, sino que nos está ubicando en una mirada. Yo lo digo y lo sostengo, para mí está escrito en una prosa poética, ante todo la novela es poesía. Y bueno, don Luis ahí, ¿cómo nos puede acomodar en esa vivencia de la niñez de Federico, las experiencias de la abuela, que era muy fundamental lo que era la abuela porque volvemos a lo mismo ya. Puede que esta novela no nos hable completamente de don Luis, pero sí nos habla en gran medida de muchas cosas que siente y pensó don Luis. Entonces sería muy bacano como hasta qué punto poder analizar, ¿cierto? Hasta qué punto es una biografía, hasta qué punto es producto de todas las vivencias en esa primera parte que nos contextualiza en el viejo Peñol. Bueno, yo ante esa pregunta de si la novela es biográfica o no, la respuesta que he dado en otros contextos es que mi tesis es que toda novela es autobiográfica, pero obviamente existen novelas más altamente autobiográficas que otras, ¿cierto? Aún las novelas que uno considera menos autobiográficas, como mínimo allí están los pensamientos del autor, su imaginación, su mundo creativo, sus vivencias, algunas de sus vivencias, y todo eso hace parte de su biografía, obviamente. Esta novela tiene elementos autobiográficos, pero también tiene elementos de ficción, es decir, elementos e historias inventadas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que puedo decir sobre si es autobiográfico o no. Obviamente, dentro de esa biografía del autor, lo marcan las historias escuchadas en la infancia. En mi caso, pues las historias de la abuela, las historias de la tía Felisa, del negro Miguel, un trabajador de la finca de mi padre, de Alejandro Giraldo o don Alejo, el esposo de la tía Felisa. Entonces tuve como esa fortuna de crecer al lado de viejos que contaban historias, y eso seguramente marcó mucho mis caminos en la vida. Incluso la abuela Solina, hoy Solina, era una persona que citaba poemas de memoria.
De pronto no eran pues los mejores poemas de la poesía universal, pero poemas un poco quizá costumbristas, a veces algunos con tinte religioso, pero se los sabía de memoria, y entonces mostraba ella una gran sensibilidad poética, una gran sensibilidad de la música, de la poesía, porque la poesía es ante todo música. Entonces, indudablemente toda esa historia personal, familiar, pues marcó mi vida, y por supuesto apareció ya de una manera recreada en esta novela Ante el abismo de las horas, pues, porque pues, en esta novela ya la tía Felisa se llama la tía Francisca, al negro Miguel sí lo dejo con el nombre del negro Miguel, a Alejandro también lo dejo con el nombre de Alejandro. De la abuela y de los papás no menciono su nombre, simplemente digo mi papá, mi mamá, la abuela, etc. Entonces sí, con elementos ficcionales y elementos de la vida real, años después construí esta historia de Ante el abismo de las horas. La pregunta de si era una novela autobiográfica o no surge es porque pues yo no sabía la historia del viejo Peñol, ¿cierto? No la conocía, y vivo en Marinilla, ¿cierto? Entonces yo al profe tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad porque él me dio clase, y lo vine a ver la segunda vez cuando estuvimos acá en unas jornadas, en una lectura. Ahí volvimos a vernos, ¿cierto? Después de la universidad, y ya en esta ocasión, 3 veces. Pero la sensación que me quedó cuando terminé de leer esa novela fue esa: esto es una autobiografía, ¿sí? Porque es que ¿quién más para dar datos tan precisos? Sábato dice que es viajar, claro, yo todo el tiempo, yo me sumergí al viejo Peñol de la mano del profe, ¿cierto? Hicimos un recorrido y conocí el viejo Peñol. Yo no dimensionaba eso, ¿cierto? Cuando a mí me decían que el viejo Peñol estaba hundido y que había sido un hundimiento pensado por el progreso que se venía para el país, como que no concebía esa idea de que un pueblo fuera desocupado y que encima de eso inundado. Como que eso como que no me cabía en la cabeza, ¿cierto? Entonces nunca como que le presté atención a eso. Ahí es donde yo quisiera, profe, que nos centráramos un momento, y es en esa parte del viejo Peñol, que nos hable un poco más de eso, porque el libro efectivamente sí da un recorrido muy bonito, pero sí siente uno que quiere saber más. Entonces sería muy interesante, usted que nos puede ampliar de pronto ese inicio del recorrido que empieza a hacer Federico por sus calles, ¿cierto? A ver los lugares, a encontrar poca gente, a ver algunas casas ya demolidas. ¿Qué tiene de pronto ahí, profe, para ampliar los demás, que nos pueda llevar nuevamente a los que de pronto no la han leído, es la oportunidad de leerla, de hacer ese recorrido, profe? Bueno, ahí hay que hacer pues de pronto algunas aclaraciones. En realidad, el viejo Peñol fue inundado ya prácticamente todo demolido. Obviamente, como era un pueblo, como la mayoría de los pueblos de Colombia, de gente pobre, pues económicamente hablando, entonces la gente aprovechaba, aunque ya le habían comprado su casa para poder inundarla, pues la gente aprovechaba y arrancaba lo que se pudiera llevar de sus casas. Entonces llevaba las ventanas, las puertas, los inodoros, arrancaba ladrillos a punta de cincel. Y cuando ya la gente había arrancado todas esas cosas que pudieran servirle de pronto para ampliar su casa en el Nuevo Peñol, o para ampliar la finquita de pronto donde vivían, llegaban unas máquinas amarillas, unos monstruos como unos dinosaurios, a tirar esos muros ya esqueléticos, a tirarlos al suelo. Entonces uno veía al viejo Peñol ya antecitos de la inundación, como Berlín bombardeado después de la Segunda Guerra Mundial. Los que han visto de pronto películas de la Segunda Guerra Mundial, Berlín bombardeado, es una ciudad prácticamente en ruinas. Entonces el Peñol se veía como un pueblo bombardeado,
casi que quedaban 2 o 3 casas en 10 y mucho, y eran personas que de pronto se cerraron y todavía no habían logrado negociar con empresas públicas de Medellín, que fueron quienes construyeron la central hidroeléctrica y compraron el pueblo para producir energía con ese sacrificio. Y entonces, antes de la inundación, ese pueblo estaba en ruinas completamente, con 2 o 3 casas en pie solamente. Obviamente, como yo estaba haciendo una novela, y la literatura, además de contar historias, la literatura también nos obliga a crear belleza con el lenguaje. A mí me parecía muy feo narrar el recorrido de Federico, el personaje, por un pueblo destruido. Entonces yo desde la ficción volví y levanté las casas, y Federico recorre un pueblo completamente desocupado, pero con las casas en pie, y puede entrar a las casas, a la casa donde vivió muchos años, puede entrar a la escuela donde aprendió a leer y escribir, al colegio no puede entrar porque lo encuentra cerrado, puede entrar al enorme templo, parecido a muchos de los que conocemos en los pueblos viejos de Antioquia, ¿cierto? Muy distinto con ese que tenemos acá. Y a partir de ahí entonces se construye esa ficción, pasa por las calles, por las heladerías, ve dónde estaba la cancha de fútbol donde jugaba con sus amigos, dónde está el parque, dónde está el cementerio. Entonces eso es lo que pasa ahí, pues eso es como lo que puedo ampliar ahí sobre qué fue recorrer ese pueblo y cómo la historia real pasa a ser ficción, pero no por pasar a ser ficción se convierte en una mentira, sino que al contrario, pues se convierte en una verdad del dolor humano, del dolor de la soledad de ese personaje, viendo que ese pueblo está como un pueblo fantasma y que va a ser inundado próximamente, y todo el dolor de los recuerdos, de la nostalgia, etc. Entonces sí, como dice Vargas Llosa, la literatura es la verdad de las mentiras. Es decir, el autor crea ficciones, valga decir mentiras, pero para a través de esas ficciones decir de manera más eficaz como dice Sábato, las tremendas verdades humanas del dolor, la soledad, la vida, la muerte, el amor, etc. Señor Luis, por ejemplo, Peter Moore diría que esa es una gran ventaja de la literatura, a diferencia de la historia, que pues, noveliza, no digamos que se la invente, pero en cierta medida puede hacer uso de su imaginación, el historiador no. Entonces digamos que en esas nuevas formas de hacer historia, la literatura, y la estamos viviendo en ese contexto de esa proliferación de la novela histórica, y en el cual estamos pues enmarcados en ese evento de las Jornadas Internacionales de Literatura, es donde queríamos también como centrar una mirada, porque la novela está dividida en 2 partes. Estamos trabajando la primera, que es la parte histórica, la del Viejo Peñol. Me gustaría compartir con ustedes uno de los pasajes de esa primera parte, donde Federico, con 10, 11, 12 años, está jugando y compartiendo en ese pueblo que es un mundo. En la página 43 de Ante el abismo de las horas, dice Federico: Barrio Nuevo era un lugar en el pueblo viejo de casas y tapias de bareque con tejas de barro. Era el único barrio de casas de ladrillo, tejas de ternil y andenes sin techo, expuesto al sol y al agua. Estaba lleno de mangas y lotes baldíos donde jugábamos al fútbol en el día y a la guerra libertada en las noches plenas de estrellas. Yo amaba ese barrio porque era un enorme pedazo de mi historia y estaba entretejido entre mis células más hondas. Lo amaba también porque ya no era habitable, lo había perdido. Se estaba sumergiendo en el lago que crecía ante mis ojos. Tenía que amarlo para que siguiera existiendo en mi memoria. Las aguas también empezaban a cubrir mis otros barrios.
la Aurora y la Amargura, donde transcurrieron maravillosos momentos de mi infancia. 3 lugares marcaron profundamente mi vida después que dejamos la finca cuando yo era niño: la Amargura, la Aurora y Barrio Nuevo. Triángulo de barrios, 3 puntos de apoyo para que no cayera el trípode que sostenía mi mundo. Pues Luis, para nosotros, como decía Lili, somos la generación de la nostalgia, porque no crecimos toda la vida escuchando las historias del viejo pueblo, pero no tuvimos la fortuna de conocerlo. Hemos escuchado muchas veces esas historias, pero teniendo la fortuna de tener al autor aquí en la obra, ¿qué sigue significando para Federico y para el autor esas calles de ese viejo pueblo, esa cripta, ese momento tan fundamental para Federico, que fue cuando inauguraron la biblioteca en el viejo Peñol, que quedaba al lado de la cripta, que era, pues, si el que tuviera miedo de los muertos no podía ir a leer porque pues quedaba un poquito difícil, estaba rodeado de huesos, esa samenta que describe Federico. Entonces, como sin caer tampoco en cuestiones pues patéticas, pero la novela recrea de una manera hermosa ese viejo Peñol, y es algo que todos tenemos, al menos los que somos del Peñol, tenemos como esa certeza, esos bellos recuerdos que están en nuestros viejos. ¿Cómo poder entender ese viejo Peñol a través de esa mirada de Federico? Bueno, acá probablemente hay conmigo pocas personas que recorrieron las calles de Viejo Peñol, pues, porque la mayoría de la gente es demasiado joven. Sin embargo, acá muchos de ustedes sí tuvieron o tienen unos papás que recorrieron las calles, unos tíos, unos abuelos, y les han contado seguramente esas historias. Entonces, sí, leer esta novela es un poco esa posibilidad también de que las personas jóvenes vuelvan a recorrer a través de la ficción, o más bien, recorran a través de la ficción esas calles, esos lugares que recorrieron los viejos, los padres, los abuelos, los tíos, etc. Oman habla de la cripta. Hubo un acontecimiento pues muy importante en el Viejo Peñol, y fue cuando se creó la primera biblioteca pública. Por eso, en mis palabras iniciales, yo hacía énfasis en la importancia de la cultura y del arte, y de que se promueva la cultura y el arte en un municipio, ¿cierto? Y en un país. Porque para mí fue fundamental, ya dentro de mi biografía personal, la creación de esa biblioteca pública. Aunque la metieron en el fondo de una cripta, es decir, había acá una cripta llena de osarios en un primer plano al lado de la calle, y más atrás había un saloncito que me imagino que era un lugar donde guardaban por ahí tal vez santos o no sé qué cosas, era una especie de bodega, y esa bodega a alguien se le ocurrió que ahí podría ser la biblioteca. No recuerdo exactamente a quién. Padre Nabo. Fue Padre Nabo, bueno. Sí, hay gente más enterada pues ya de la historia real. Yo aquí lo conté desde la ficción. Y se le ocurrió hacer una biblioteca ya, pública. Entonces sí, uno llegaba a la biblioteca y antes de entrar por las ventanas de la calle veía ya los osarios llenos de restos de difuntos. Entonces, a veces a uno le da un poquito de nervios pasar por esa calle, ¿sí? Sobre todo antes de que existiera la biblioteca. Yo pequeño, por ahí de 9 años, de 8, de 7, de noche yo pasaba por ahí rápido, pues uno estaba todo influenciado por las historias de fantasmas, de la abuela, de los abuelos, en esa época en que uno creía pues ciegamente en todo eso, ¿cierto? Pues yo ahora pienso que los muertos no vuelven, pero chiquito creía que sí. Entonces yo pasaba por ahí rápido, pero luego me encuentro que esa calle de mis temores, ya cuando era adolescente, se convirtió en la calle de mis amores.
porque en esa biblioteca empecé a amar de manera especial los libros, leyendo allí como 15 o 20 libros de Emilio Salgari, ¿cierto? Sus aventuras con el personaje del tigre de la Malasia, y leyendo otro tipo de libros que habían allí, hasta libros de higiene, pues, donde le hablaban a uno de hábitos de vida saludables, de bañarse todos los días, de alimentarse bien, de hacer ejercicio. Estaban las enciclopedias donde investigaba uno los temas de las tareas del colegio, y a veces uno se entretenía leyendo enciclopedias y leyendo allí temas científicos. Y habían libros de cuentos infantiles, una buena cantidad, y bueno, otras novelas clásicas también, pues estaban allí. Muchos de ellos eran libros que tenía prestados allí en la biblioteca o los había donado don Alirio Díaz, creo, que fue un personaje muy importante en el pueblo, el autor de esta otra obra, Omar, ¿cómo se llama? Memorias de mi tierra, sí, un libro histórico. Entonces sí, ese dato ahí es importante. Todo lo que puede significar una biblioteca en la historia de un pueblo y en la historia de los niños y adolescentes que crecen allí. Entonces, ojalá en el Peñol durante muchos años tengamos una gran biblioteca pública. Ojalá cada día tengamos mucha más literatura para leer, y ojalá en el pueblo cada vez tengamos más y más lectores, pues, ¿cierto? Ya trayendo pues esto al presente. Pero mi infancia pues y mi adolescencia estuvo muy marcada por los libros que leí en esa biblioteca pública y por los libros que empecé a leer en la biblioteca de mi hermano Bernardo, que también empezó a hacer una biblioteca privada en su casa, ¿cierto? Él a los 19 años empezó a trabajar. Él tenía 19 cuando yo tenía por ahí 11 o 12. Él empezó a comprar libros y a hacer su biblioteca privada, y yo empecé también a devorar esos libros que tenía mi hermano en la biblioteca. Ahí también hablo de esos libros en la novela. Habían unos libros que eran muy conocidos en la época, porque eran los libros del Círculo de Lectores, una editorial Círculo de Lectores, que yo aquí lo llamo, para que de pronto esa editorial no me fuera a demandar, la llamo el Cenáculo de Lectos. La editorial Cenáculo de Lectos. Habían libros pues que eran de pronto libros muy light, lo que uno llama literatura de aeropuerto. También había libros muy buenos, muy interesantes, como unos de Lajos Sinaí, El alma se apaga, por ejemplo, algo flota sobre el agua, etc. Había libros de Fernando González. En esa biblioteca de mi hermano Bernardo también leí por primera vez el Zaratustra de Nietzsche, en una edición de Editorial Bedul de Medellín. Yo a los 15 años leyendo a Nietzsche, el Zaratustra, pues un libro que habitualmente lo ponen a leerse en la universidad. Fueron lecturas que marcaron mi vida, pues. Entonces, lo que yo soy hoy, para bien o para mal, lo tengo que agradecer en muy buena parte a los libros que leí en esa adolescencia del viejo Peñol. Profe, yo creo que también a la presencia de la abuela, ¿cierto? Ahorita conversábamos sobre eso, que la abuela es un personaje muy determinante en la obra, porque termina siendo una influencia muy fuerte para Federico en cuanto a que le cantaba, le tarareaba versos. Entonces, eso influye mucho al personaje, pues, para que se vuelva un gran lector, que al parecer siempre le gustaba leer alrededor de los muertos, porque más adelante Federico le gusta mucho irse a los cementerios a leer, porque encuentra mucho silencio. Entonces, digamos que ya la cripta no se da el espacio de leer dentro de la cripta, sino igual alrededor de los muertos, ¿cierto? Esa relación con la abuela, profe, o sea, en el libro hay un asunto muy bonito, y es el encuentro que se da como familia, el encuentro que se da con los amigos, el encuentro que se da al inicio con estos vecinos que se encuentran, que ya están ahí en la iglesia.
ese asunto de las relaciones con el otro, la importancia de relacionarse bien con el otro. Yo siento que en el libro a eso se le da mucho significado propio, y eso es intencional, de alguna manera. En general, la mayor parte de las cosas que escribo no son intencionales, pero intencional o no, pues una obra queda como queda, ¿cierto? Pero obviamente, sí, la abuela, el hecho de que la abuela recitara versos en la mañana mientras molía el maíz para las arepas, por ejemplo, pues ella recitaba mucho una historia en verso de un pobre al que lo asesinaron porque se robó un choclo niñito. 14 cuadras corrieron los pobrecitos de huida a ver si de esa forma escapaban con vida, pero de nada les valió porque algo así, porque un tiro lo mató, pues algo así. Pero eso eran versos. O la aurora esclarece el bello cielo, el universo otro día de vida. La aurora esclarece el bello cielo del universo, el creador otro día de vida nos da, pues algo así. Ya los he olvidado un poco, pero había un canto al universo y a la creación, saludando a la aurora, que la abuela también repetía mucho. Entonces sí, todas esas relaciones con la abuela y, como decía ahorita, con las historias de otros personajes mayores, pues marcan mucho mi escritura. Y en general sí, yo creo pues que eso le pasa a la mayoría de los escritores. Sus relaciones familiares pues marcan mucho su historia, las relaciones con los padres, con los hermanos, con los abuelos, sea que se narren directamente o no. Pero indudablemente el mundo de las relaciones humanas atraviesa la literatura de cualquier escritor y obviamente también lo que yo he podido escribir. Yo creo, por ejemplo, Federico tiene una gran deuda con esos libros del Cenáculo de Lectores, porque le enseñó que era la literatura basura. El Cenáculo de Lectores. Aquí, por ejemplo, está títulos como Pieza en el polvo, La colegiala triste, Una cita en Nueva York. Entonces dice Federico, pero ¿cómo han sido importantes esas lecturas en mi vida? Me enseñaron de manera contundente qué era la basura literaria. A partir de entonces me bastaba con leer las primeras 19 páginas de una novela para decidir si la leía o la tiraba por la ventana. Yo creo que es un gran método de lectura. Sí, de pronto ahí me inspiro un poco en Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges le recomienda a los lectores de que empiecen a leer un libro y que si en la página 20 no los ha atrapado, pues que tranquilo, no hay problema, que lo dejen y cojan otro. Que es probable que ese libro no haya sido escrito para él, o que es probable que algún día, cuando esté más viejo y lo pueda comprender, pues vuelva y lo tome y encuentre que ese libro sí es para él, ¿cierto? Esa es la recomendación de Borges, porque él dice que la lectura debe ser un acto de felicidad. La lectura no debe ser un acto de tortura, ni un acto de amargura. Por eso no es muy bueno cuando los niños en los colegios tienen que abordar lecturas obligadas para hacer una tarea. Lo ideal sería que ellos vayan a una biblioteca, se antojen de un libro, lo lean, y a partir de eso, de ese libro del que ellos se antojen, la profesora les ponga la tarea, ¿sí? Para que esa lectura previa a la tarea sea un acto de felicidad. Entonces, bueno, inspirado en esas palabras de Borges, construí en Federico esa posibilidad de que Federico tiene esa política o esa manera de actuar ante la lectura, de que si en la página 19 una novela no lo ha atrapado, él la tira por la ventana, pues la tira lejos. También decía que un libro de cuentos, o más bien un cuento, él lee la primera página, si en la primera página no lo ha atrapado el cuento, pues también lo deja de lado. Y dice Federico que
que él no considera un gran poema aquel que no lo invita a leerlo una segunda vez. Si lo lee una vez y no le provoca releerlo, pues ese poema tampoco para Federico es un gran poema. Eso es entonces lo que pasa ahí con Federico, que inspirado un poco el autor inspirado en Borges, construye ese acto, ese criterio de lectura que tiene el personaje Federico. Y ese criterio acompañado de César Vallejo, de Neruda y de Silva, pues le da muchos argumentos también para decir lo que digo. Sí, porque afortunadamente, no, claro, pues que, no, sí, pero afortunadamente Federico encontró en la biblioteca de su hermano Jorge poesía de Silva, poesía de César Vallejo, poesía de Neruda, que la comparaba de pronto con las trovas de Jorge Robledo Ortiz, que de pronto en las fiestas del pueblo algún recitador recitaba. Entonces, en un momento, pues el autor, pues Federico pensaba, en un momento tuvo la idea de que, pues está hablando de Federico, en algún momento él tuvo la idea de que la poesía eran pendejadas que rimaban, ¿cierto? Porque de pronto escuchaban por ahí a trovadores. Pero leyendo a Silva, leyendo a César Vallejo, leyendo a Neruda, que incluso muchos de sus poemas son en verso libre, donde no hay rimas, entonces encontró que la gran poesía universal es mucho más que una rima, es mucho más que ese sonido de las sílabas que suenan parecidas, que la poesía es un ritmo interior, obviamente, aunque no tenga rima, tiene música, tiene un ritmo, pero que también entre esos ritmos el poeta pone su pensamiento, su concepción del mundo. Entonces, pues para mí personalmente, una definición de poesía es que poesía es una conjunción perfecta entre poesía y pensamiento. Ya como avanzando en la novela... Perdón, una conjunción perfecta entre música y pensamiento. Creo que dije poesía y pensamiento. Una conjunción perfecta entre música y pensamiento sería para mí la definición de poesía. Ya en esa primera parte que habíamos mencionado de la novela, donde el contexto es el viejo Peñol, y obviamente a lo largo pasan todos los recuerdos de Federico, porque él llega con 39 años a celebrar justamente su cumpleaños, a mirar ese pueblo que van a terminar de hundir. En ese recorrido, Federico va a la universidad, es estudiante de medicina. Son imágenes muy bonitas, los que hemos tenido la fortuna de estar en la Universidad de Antioquia, cuando describe las jardineras del aeropuerto, o pues de la cancha de fútbol, apodada. Cuando, ahorita estamos hablando con ellos, cuando describe los ventanales grandes del segundo piso de la biblioteca central. ¿Todavía existen? Sí, todavía existen. Y tienen esos ventanales enormes. Es también muy bonito y muy provocador esos encuentros con las compañeras, con Margarita, con el dolor también de las despedidas. Sí, es también muy impresionante lo que esa carta que recibe de la Federico, de la amiga de la infancia, con esa maldición. Pero bueno, ya quisiéramos centrarnos un poquito en esa segunda parte de la novela, cuando ya pasó lo de Federico como estudiante, ya aparece un concepto, porque para mí esta novela es muy enriquecedora en esa medida, porque no solamente se queda en esa nostalgia del viejo Peñol y de los recuerdos y las vivencias, porque algo fundamental en toda la novela es el tiempo y los recuerdos, o sea, ante ese abismo de las horas que nos está devorando. Eso es lo que incluso ese nombre viene también desde los de Aromas de la Noche. Hay una línea en un poema que se llama así, ante ese abismo de las horas. Es cómo entender ese tiempo, don Luis, digamos, en esa medida donde ya el personaje, donde ya Federico, en esa segunda parte es un servidor público, pero esas paredes del servidor público es un médico. Federico se siente un prisionero en esa cárcel,
aunque él puede salir a la hora que quiera, pero no sabe qué hacer, porque también está la posibilidad que otorga esa cárcel, que son unos papelitos que se cambian por cosas, como dice el mismo Federico en la novela. Incluso ahí es la parte, y ahorita quisiera compartir unos pasajes de la novela, en esa segunda parte, que es donde aparece el monólogo interno, donde aparece el preguntarse y el dar respuestas por el mismo Federico, que ahorita lo mencionábamos, nos recordaba mucho, no sé, las lecturas de James Joyce, a mí particularmente el retrato de un artista adolescente, con Stepan de Alus, en esos monólogos interiores profundamente filosóficos y existencialistas, que en cierta medida Federico los tiene, como ahorita vamos a darnos cuenta. Esa cárcel en la que se convierte el trabajo, en ese encierro y en ese tedio y en esa jartera, como él mismo lo va a identificar. ¿Cómo entender esa prisión en la que todos estamos, de una u otra manera condicionados, pero a veces le tenemos tanto miedo a esa libertad que preferimos seguir encerrados en esa cárcel de cuatro paredes, con los mismos compañeros, la misma todos los días? Se dice, no, mañana será diferente, no, todos los días son igual, sale el sol, alumbra muy duro al mediodía, pues excepción algunos días de lluvia, ¿cierto? Pero en realidad los días son los mismos. ¿Cómo analizar ese tedio en ese Federico que, por ejemplo, todas esas esperanzas y todas esas añoranzas de la niñez que tenía ahora en ese trabajo se han vuelto una desesperanza? Que él dice que lo único que verdaderamente se pierde, que no se pierde, es la desesperanza. Bueno, primero haré unas anotaciones sobre el tiempo. Bueno, a nivel personal, pues yo toda la vida he tenido una pelea con el tiempo cronológico, quiero decir. Pues, o sea, para mí ha sido un poco pesado ese tiempo de los relojes, ese tiempo de los calendarios. Enero, febrero, marzo, lunes, martes, miércoles, las 7, las 8, las 9. Ha habido una pelea con eso toda la vida, porque eso que es un invento humano, porque el tiempo, para el universo el tiempo no existe, para las estrellas el tiempo no existe, ese tiempo, por lo menos el tiempo cronológico como lo conocemos nosotros. Ese tiempo cronológico es un invento de los seres humanos a partir del momento en que hablaron y tuvieron lenguaje, ¿cierto? Y empezaron a ponerle nombre a las cosas. Entonces eso de que saliera el sol por la mañana y se ocultara por la tarde, pues lo llamaron día, ¿cierto? Y cuando había salido el sol y se había ocultado 30 veces, lo llamaron mes. Y cuando había salido 365 veces y se había ocultado, lo llamaron año. Y esos meses los dividieron, y esos años los dividieron en semanas, ¿cierto? En semanas de 7 días, y a cada día los llamaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y cada día lo fraccionaron y le pusieron unos numeritos, la 1, las 2, las 3, las 4. Todo eso es un invento humano que para mí ha sido pesado, pero encontré que la ficción, la creación poética, la creación literaria era mi mejor manera de soportar ese tiempo, porque para mí no, pues yo no tengo ningún problema en empezar una novela por el final y terminarla por el comienzo, ¿cierto? De hecho, en esta novela se ve eso. La novela empieza cuando el personaje tiene 39 años y llega a una montaña desde donde se ven los dos pueblos, el viejo Peñol y el nuevo pueblo, y desde ahí empieza un monólogo que lo lleva a la infancia, que lo lleva primero a la adolescencia, después a la infancia, después otra vez a la adolescencia, después lo lleva a la universidad, lo lleva al diario que escribió cuando ya era un servidor público. Entonces el personaje va y viene en el tiempo, es decir, a través de la ficción, los escritores y los poetas podemos subvertir el tiempo cronológico. Y tener esa posibilidad, pues es maravilloso. Porque así el otro tiempo, ese de las horas y de los días, no se vuelve pesado.
Entonces Federico, pues obviamente Federico, pues con todas esas cosas que le ha pasado en la vida, incluido pues llamémoslo así, el trauma del desplazamiento, porque todos los habitantes del Viejo Peñol de 1977 fuimos unos desplazados, fuimos unos despojados. Es decir, el desplazamiento forzado lo vivimos en ese momento no por los grupos armados al margen de la ley, sino que a nosotros nos desplazó el Estado mismo. Las empresas públicas eran una empresa estatal que, con la venia del Estado, pues decidió construir una central hidroeléctrica al costo de sacrificar todo un pueblo, sin medir las consecuencias sociológicas y psicológicas de esa pérdida. Entonces, en mayor o menor medida, todos los peñoleros de ese entonces, o peñolenses de ese entonces, somos desplazados forzados, fuimos despojados, fuimos desarraigados, y unos más, otros menos, cargamos con ese trauma del desarraigo, ¿cierto? Que algunos lo habrán trabajado en unos espacios, seguramente habrán algunos que tuvieron la oportunidad de irnos de psicólogos a hablar de eso, otros habrán hecho pintura con eso, habrán hecho cuentos, otros simplemente lo habrán sufrido en silencio. Entonces Federico es un sujeto marcado por esa pérdida, y cuando ya Federico es profesional, un médico, se convierte en médico de la Universidad de Antioquia y se va para un pueblo que en la ficción se llama Pueblo Santo a hacer su año rural, y allá mismo se queda trabajando como médico y luego tiene un cargo administrativo como una especie de coordinador médico. Ese personaje marcado por toda esa historia que ha sido traumática, pues es también un personaje atormentado por el encierro del trabajo, por el que tiene que cumplir unos horarios, porque tiene que cumplir unas metas, tiene que responderle a unos jefes por unos objetivos, tiene que hacer unas programaciones, asistir también a reuniones que a veces se vuelven hartas. Entonces tiene un cargo un poco burocrático ahí, pero que a él se le termina convirtiendo en una prisión, en una cárcel. Pero le pasa pues como a muchos funcionarios públicos, sobre todo pues los que son de carrera administrativa, que aunque el trabajo se les puede volver harto en un momento dado, no renuncian porque necesitan la plata para comer, ¿cierto? Necesitan esos papeles bellamente ilustrados con personajes de la historia del país que sirven para hacer cambios. Lo cambias por vino, por comida, por viajes, por fugacidades del cuerpo de otro ser, por música, por vino. Entonces esos papelitos bellamente ilustrados pues cumplen funciones muy importantes en la vida de las personas, pero al mismo tiempo en un momento dado nos esclavizan, porque nos hacen que soportemos un trabajo en el que estamos aburridos. Entonces nos quita libertad. Entonces Federico se veía en ese conflicto. Estoy en una cárcel con puertas abiertas, puedo salir los fines de semana si quiero. Hay unos periodos a final de año en que me puedo hasta ir a pasear lejos, pero hay un momento, pasados 15 o 20 días, en que debo regresar a esta cárcel. Se ve constantemente confrontado entre si la abandono definitivamente o no la abandono, porque tiene toda la libertad de irse, pero es una libertad entre comillas. Entonces, ahí también es juego un poco también con la metáfora kafkiana de José K. en el proceso. Quizá la novela también esté un poco influenciada por el proceso de Kafka. Ese José K., quienes han leído el proceso sabrán de qué estoy hablando. Padece una condena, una absurda condena, eso es literatura de lo absurdo. Lo citan a una serie de tribunales y él no sabe de qué lo están acusando. Casi todos los días se la pasa corriendo a citas allí, ante los burócratas de la justicia, y finalmente él no sabe a qué es, a lo que lo tiene procesado o condenado. Pues lo que uno concluye al final es que todo ser humano que llega a este mundo pues está padeciendo una condena, ¿cierto? La vida misma ya es una condena con todos sus avatares.
Pero entonces ese fragmento de la vida, que es la vida laboral, pues termina siendo para algunas personas, no para todas, una condena. Pues hay una manera de que el trabajo no sea una condena, y es que uno ame lo que hace. O sea, el que ama su trabajo, el que ama eso que hace, pues no, en todo momento se va a sentir que le están pagando por hacer algo que ama y no se va a sentir entonces como un preso. Pero quien tiene la desventura de tener que trabajar en lo que no ama, yo creo que es un condenado. Entonces, un poco eso es lo que recreo en buena medida en las páginas de ese diario de Federico, de la segunda parte de la novela Ante el abismo de las horas. Es que vamos a compartir, por ejemplo, un poquito de ese tedio y esa frustración que tenía Federico. No quiero hacer, ¿se me entiende? Absolutamente nada quiero hacer. Parecería que estoy loco hoy. Si fuese así, ¿a quién le importa? ¿A quién debería importarle siquiera? ¿Me salvo o me hundo solo? ¿A quién tengo que dar cuenta de mi salvación o de mi hundimiento? Estoy irremediablemente solo como todos los hombres, solo con mi destino, con mi cuerpo, con mi deseo. Dirían que los que me aman sufrirían con mi hundimiento. Dudo de la sinceridad de ese sufrimiento. Más bien, en el fondo, sufrirían por ellos mismos. Sufrirían porque mi hundimiento les evocaría el de ellos, o porque no podría contar con lo que yo doy o prometo. Mi salvación, ¿cuál salvación? ¿Salvarme de qué? Alegría a muchos de ellos, pero con cierta envidia. Alegría por lo que yo podría ofrecerles, envidia porque mis ramas les harían sombra. Así pues, no tengo que pensar en los otros a la hora de salvarme o de hundirme. Es problema exclusivamente mío y de nadie más. Si no hago nada y mi inacción me hunde, responderé por mi hundimiento. Si la acción me salva, también seré yo el único responsable. ¿Qué entiendo por hundimiento y salvación? Salvación es mantener las ganas de vivir, mantener las ganas de seguir viviendo y deseando seres y cosas. Hundimiento sería el deseo inevitable de suspender ese viaje con la cuchilla que guardo en el colchón. Esa es más o menos como la angustia de ese hombre, y a pesar de que siento, pues, bueno, sí, es una apreciación muy mía, siento que Federico no amaba lo que trabajaba, tenía los libros y la escritura, que eso era como lo único que lo mantenía como a flote. Uno podría decir, don Luis, que también, al igual que Federico o a don Luis Orlando, también es la escritura y la lectura quien lo mantiene con ganas de vivir. Bueno, uno podría decir que Federico es un médico que estudió medicina un poco pues como presionado por la familia, presionado por la sociedad, por esa sociedad de la época que veía que la mejor profesión para su hijo era ser abogado médico, ¿cierto? Entonces Federico es un poco víctima de eso, ¿no? Pues yo fui más afortunado que Federico porque yo estudié psicología en la Universidad de Antioquia. La psicología no me gustaba demasiado, pero a través de la psicología me encontré el psicoanálisis y llegué a amar el psicoanálisis casi tanto como la literatura. Entonces, en ese sentido, mi destino sí fue un poco más afortunado que el de Federico en cuanto a la profesión, ¿cierto? Pero la verdad es que sí, igual que Federico, he encontrado una fuente de felicidad muy grande en los libros, tanto obviamente en los que he leído de psicoanálisis, pero especialmente en los que he leído de literatura, ¿cierto? Pues mi biblioteca, pues si la fuéramos a medir con números, pues digamos que en mi biblioteca por cada 100 libros de literatura, valga decir de poesía, cuento, novela, ensayo, por cada 100 de esto hay por ahí 10 o 15 de psicoanálisis y por ahí unos 20 de filosofía y de pronto 4 o 5 de otras áreas, ¿sí? Entonces si fuéramos solamente a usar la matemática, entonces es evidente que para mí pues
en lecturas mi preferencia más grande siempre, desde muy joven, fue la literatura, ¿cierto? Pero obviamente al psicoanálisis, a lo que leí de psicoanálisis, a lo que trabajé en algún tiempo, pues hice clínica psicológica, pero inspirado en el psicoanálisis, haciendo psicoterapias psicoanalíticas. Entonces, en esa relación con el psicoanálisis también tuve momentos muy felices. Pero la literatura indudablemente es, tanto por lo que leo como por lo que escribo, es como una de las fuentes más grandes de mis alegrías. Y lo mismo pasa para Federico. Es claro que en la obra, profe, hay todo el tiempo una referencia hacia la lectura, ¿cierto? Porque pues desde muy niño esta influencia de la abuela, volvemos a Arana, que con sus palabras pues alimentaba esa parte, y ya luego viene ese otro momento donde empiezan a darse las lecturas. Es decir, durante esa primera parte de la novela hay mucha referencia hacia la lectura. Yo quisiera que nos contara, profe, ya digamos externo a la historia como tal, qué libros, qué autores alimentaron la construcción de esta obra, en qué referencias se apoyó, de quiénes se alimentó, porque yo siento algunas voces ahí también, por ejemplo de Tomás Carrasquilla en algunos apartes, también siento a Tomás González, ¿cierto? Que también ahorita le preguntaba si había leído de pronto a Tomás González, y usted me había dicho que había sido una lectura posterior a la obra. Entonces sería muy interesante saber de pronto qué autores rondaron la construcción, concebirla, de quiénes se alimentó. Bueno, la verdad es que no soy pues muy consciente en esta novela de cuáles son mis influencias, ¿cierto? Me preguntaba pues Jesús por fuera de este conversatorio si de pronto en mí había influencias de Tomás González. Le dije que a Tomás González lo leí en los últimos años después de que había publicado esta novela. Sí fui muy lector desde joven de la obra de Marcel Proust. Me leí todos los 7 tomos de En busca del tiempo perdido siendo estudiante universitario. Antes de escribir la novela había leído la mayor parte de las obras de García Márquez. Había leído algunos tomos de El río del tiempo, como Los días azules, Lejos de Roma, de Fernando Vallejo. Había leído también poesía, Fernando Pessoa, a Neruda, a Silva. O sea, yo antes de escribir esa novela leía a muchos novelistas, a muchos, y a colombianos y de afuera. A Kafka, por supuesto, algo de Joyce, a Flaubert, etcétera, etcétera. De pronto, cuando hago el ejercicio de pensar, pues, cuáles pudieran ser influencias más directas en la construcción de esta novela, sobre todo por ese manejo del tiempo, que subvierte en el tiempo, que van y vienen en el tiempo, y que eso es una novela construida en primera persona. Yo le apuesto a la primera persona en la narración, hasta, por lo menos en las novelas, hasta ahora le apuesto a eso y le sigo apostando, como Proust, como Fernando Vallejo. Entonces, de pronto, haciendo conciencia, pudiera haber alguna influencia de Marcel Proust en su manera de jugar con el tiempo, y alguna influencia también de Fernando Vallejo. Bueno, profe, ya para terminar, queremos darle pues el agradecimiento por acompañarnos en esta versión de las 7ª Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Sin duda queda ya pues como la invitación que se hace extensiva para que se acerquen y conozcan la obra del profe, que es bien interesante. Como les dije de pronto ahorita, conocer la historia del Peñol, que no la conocía, fue a través de este libro, ¿cierto? Entonces fue muy grato para mí como lector encontrarme con este libro, y más con el autor, tenerlo vivo para que nos lo pueda contar de manera directa, ¿cierto? Entonces
Agradecemos nuevamente a la Alcaldía del Peñol, a la biblioteca por permitir este espacio y a ustedes por su presencia. Les agradecemos mucho. Omar, muy grata tu presencia también en la conversación, que nutrió mucho pues como lo que queríamos esbozar hoy, porque esto sinceramente es apenas una abreboca de lo que se puede encontrar uno acá. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias.